tal amigos? Una edición más de su programa Punto de Vista Global que se transmite desde Nueva York. Nos encontramos transmitiendo desde casita, obedeciendo a nuestras autoridades y por precautelar nuestras vidas de un contagio inminente del COVID-19. Nuestro objetivo es llegar a cada uno de ustedes con información veraz, con objetividad, imparcialidad y profesionalismo como nos caracteriza. Hoy nos acompaña desde Ecuador, vía Sky, Pavel Muñoz, es político, sociólogo, actualmente asambleísta por la Revolución Ciudadana. Con nuestro invitado estaremos analizando 3 temas de coyuntura actual que atraviesa el Ecuador. Primero, logros y fracasos del gobierno actual en estos 3 años de gestión. Democracia y la libertad de expresión en Ecuador. Y 3, elecciones Ecuador de cara al 2021. Estimado Pavel, gracias por aceptar nuestra invitación al programa Punto de Vista Global. Bienvenido. Orlando, gracias, un gusto estar con usted. Un saludo a toda la gente que le puede ver y escuchar. Estimado asambleísta, ayer se cumplieron 3 años de gestión del gobierno de Lenín Moreno, fecha histórica para todos nosotros los ecuatorianos. Asambleístas, desde su perspectiva, ¿cuáles han sido los logros y fracasos de este gobierno en estos 3 años? Fracasos me parece que innumerables y logros tratemos de encontrarlo juntos, pero no quiero perder objetividad, pero realmente logros se encuentran pocos. Fracasos, ¿por qué innumerables? Porque si uno toma 3 campos, digamos, el ámbito económico, el ámbito político, el ámbito social, va a encontrar todos esos fracasos. Si empezamos por el ámbito económico, deberíamos encontrar y deberíamos verificar que el crecimiento en el Ecuador decayó. El año anterior crecimos solamente un 0,5%, las utilidades netas de la banca crecieron en más de 40%. Eso significa que la economía ecuatoriana no creció, sin embargo, sí hubo procesos de acumulación de la riqueza importantes, particularmente en el sector bancario. Si al mismo tiempo pensamos el dinamismo del aparato productivo nacional, nos vamos a encontrar que nuevamente fue golpeado por una dinámica que favorece las importaciones. Nadie está en desacuerdo con que el mundo esté conectado ni que tengamos un importante número de importaciones, pero debemos fomentar más las exportaciones que ingresan dólares que las importaciones que sacan dólares de nuestra economía. Y el segundo campo virtuoso, cuando protegemos determinadas importaciones, por ejemplo las suntuosas, o las que son más importantes, son proteger las importaciones que sí se producen en el Ecuador. Es decir, si yo estoy produciendo algo en el Ecuador, la gran pregunta es si es que es indispensable que venga un producto de afuera. Y en este sentido, decía que cuando protegemos también este aspecto, cuidamos del empleo y la producción nacional, cosa que no se ha hecho. Si pasamos al campo social, hay 2 indicadores que son significativos, 3 indicadores que son significativos y empeoraron. El porcentaje de personas en condición de pobreza y extrema pobreza volvió a crecer. En los 10 años anteriores se había logrado proyectar una curva siempre decreciente, siempre a la baja de la pobreza. Cuando sale el presidente Correa, esta pobreza se encontraba en 21%, hoy vuelve a subir al 25%. La extrema pobreza también ha tenido un crecimiento, esa nota significativa, pero digamos también creció. Segundo indicador, los indicadores vinculados con el tema del desempleo. Crece el desempleo, baja los contratados adecuadamente, es decir, aquellos que cumplen la jornada completa y se les paga lo que establece la ley. Ese porcentaje también baja y sube la informalidad. Y finalmente, decía, en el campo político, me parece que hay un profundo deterioro institucional del Ecuador en su conjunto. Si usted se fija solamente en los indicadores que hablan de la confianza de los ciudadanos hacia las instituciones, ninguna institución cuenta con confianza ciudadana. Ahora en época de COVID más bien hemos visto que determinadas alcaldías, determinados alcaldes han subido sí su calificación. Pero si uno piensa en la Fiscalía, la Contraloría, la Asamblea Nacional, el gobierno, el presidente Moreno, todos tienen calificaciones absolutamente preocupantes. Fíjese que hay una encuestadora que es Datos, ha estado permanentemente más bien cercana a la posición de gobierno. Esto no debería ser así, las encuestadoras deberían ser totalmente objetivas.
pero creo que siempre hay, digamos, un ligero sesgo en las encuestadoras, ¿no es cierto? Esta encuestadora que siempre ha estado sacando números más bien favorables hacia el gobierno, le dio ahora último una calificación de 18% de aceptación, si no estoy mal, 18-19%. No pasaba, no superaba el 20%, no llegaba al 20%. Entonces, ¿qué le quiere decir esto? ¿No es cierto? Que el deterioro de la confianza que las instituciones proyectan a los ciudadanos también está por los suelos. He tomado tres campos, pudiera haber más, ¿no es cierto? Tal vez déjeme poner dos elementos adicionales. Si me permite Sí, de interrumpirle ahí para ir analizando estos temas. acuerdo. Eh, Usted cita que el Ecuador ha decrecido prácticamente un 0,5% o ha crecido un 0,5%, pero ¿cómo es o es contradictorio que la banca sí registra ingresos y crecimiento económico? Es contradictorio cuando lo ideal es que la sociedad en general crezca económicamente, se reste la brecha entre el rico y el pobre. ¿Por qué se deben estas cosas tan inconsistentes? Es una excelente pregunta, Orlando, y esto es lo que debería pasar. Lo que debería pasar es que si la economía crece poco, bueno, pues lastimosamente todos van a crecer poco. Si la economía crece mucho, bueno, sería bueno, adecuado que todos crezcan mucho. Pero sí hay un problema cuando la economía crece poquísimo, casi no crece, y los únicos que crecen sus utilidades netas, le estoy hablando ya de la ganancia que va al bolsillo, Orlando, ¿no es cierto? Crecen más de 40%, es la banca. ¿Qué explica esto? Esto lo que explica es que tenemos un gobierno que toma decisiones para la banca y no para todos los ecuatorianos. Y los ejemplos están ahí más que palpables. Es lamentable, y esto le voy a decir con un ejemplo concreto, Orlando, es lamentable que yo como asambleísta de la República del Ecuador presenté hace pocas semanas un proyecto de ley para, digamos, elementos que permitan enfrentar la pandemia de COVID-19. Uno de ellos era bajar las tasas de interés a la mitad por 4 meses, es decir, todas tasas de interés, ¿no es cierto?, que baje a la mitad por 4 meses. Esto significa créditos hipotecarios, créditos quirografarios, créditos de consumo, créditos productivos, todos tenían que bajar a la mitad para micro y pequeñas empresas. Pero usted hubiera visto cómo reaccionaron algunos asambleístas, sobre todo del oficialismo, diciendo que eso es imposible, que cómo va a ser posible, que la banca hay que trabajar por su solvencia, que en ningún caso se podría poner, digamos, algunos elementos que pusieran en peligro, digamos, los indicadores de la banca, saltaron hasta el techo. Nadie quiere una banca que no gane, nadie quiere una banca que no sea solvente, nadie quiere una banca que no esté fortalecida en lo absoluto. Pero lo que queremos también los ecuatorianos es una banca más comprometida con el desarrollo nacional. Esto significa, como lo dijo el presidente de Argentina en un determinado momento, ¿no? Muchachos, van a ganar menos y les toca ahora ganar menos. Eso debería pasar, pero esa no es la, digamos, voluntad política del presidente Moreno y por lo tanto, si usted se da cuenta, todo ha hecho a favor de la banca. Eliminó el dinero electrónico que manejaba el Estado, particularmente el Banco Central, a favor de la banca. Nunca puso un tope, nunca decidió esclarecer este problema que fue denunciado en la ciudadanía ecuatoriana. Recuerde usted, no sé si lo tiene presente, el famoso cobro de los servicios que daba GEA. GEA Por era supuesto una que empresa. conocemos acá que sobrepasaban de los 500 millones de dólares e incluso un periodista fue despedido, lamentablemente. Yo quiero interrumpirle ahí, pero hay ilógica, no tiene sentido saber que la pobreza antes del 2017, en el gobierno de Rafael Correa había bajado hasta el 21% y en estos 3 años sube al 25%. ¿Por qué cuando este gobierno utilizaba el eslogan de vamos a crecer, ayer precisamente informó de que habían crecido, registrado miles de fuentes de trabajo? ¿Por qué tiene esa retórica cuando en realidad la gente no tiene ni siquiera qué comer en el Ecuador? ¿Cómo se sienten ustedes como asambleístas al saber que a un inicio fueron mayoría, hoy son minoría e ingresan cualquier proyecto de ley, pero no son aceptados?
Es terrible lo que se siente aquí, Orlando, es terrible lo que se siente aquí. Solo déjeme cerrar así ese paréntesis de Gea. Gea, ¿no es cierto?, que debía haber esclarecido sus hechos, nunca lo hizo. Y el que era responsable de Gea era secretario de Lenín Moreno. Entonces usted se da cuenta ahí, ¿no es cierto?, cómo están ligados esos intereses. ¿Cómo nos sentimos los ecuatorianos? Bueno, los ecuatorianos tenemos una frase que describe muy bien. Nos sentimos en la lona. Yo creo que esto así es como nos sentimos, en la lona. Sin expectativas, con miedo, ¿no es cierto?, frustrados, indignados. ¿Por qué con miedo? Por lo que está significando la pandemia. Fijémonos lo que pasó en el caso de Guayaquil, fue increíble. ¿Por qué frustrados? Porque vemos que ni siquiera en este momento podemos salir a protestar, digamos, ¿no es cierto? Lo que sí solemos hacer los ecuatorianos cuando vemos y sentimos que las cosas están mal. ¿Y por qué indignados? Por millón cosas indignados. Le pongo un ejemplo. Para la pandemia no han dado recursos económicos que amerita una emergencia. Sin embargo, uno ha visto cómo las dinámicas de corrupción no cesan y se llevan a manos llenas, ¿no es cierto?, los recursos valiéndose de la pandemia en la compra de insumos médicos. Entonces, esto es, le digo, una cosa de locos. Una de cosa de locos, además, porque ellos, me refiero al gobierno, hicieron toda su espectacularidad, toda su puesta en escena sobre la base de la cirugía mayor, toda la corrupción del gobierno anterior, 70.000 millones de dólares que nunca lo pudieron mostrar. De hecho, el Banco Interamericano de Desarrollo les dijo en su cara que eso no era cierto. Ellos habían citado un informe de ellos y le dijeron que ese informe nunca había existido, que esa es una cifra, digamos, que es inexistente, que ellos no la habían sacado. Entonces, quiero decir, con toda esa parafernalia, con todo ese discurso, con toda esa hipocresía, con todo ese doble estándar que tienen, la gente se siente absolutamente indignada. Entonces, lo que usted dice, tiene toda la razón. Deberíamos tener un gobierno que, si usted quiere, incluso con las críticas que pudo haber tenido con su predecesor, mantenga políticas de Estado. ¿Cuáles de estas políticas de Estado? Disminuir la pobreza, continuar ese ritmo decreciente de la pobreza, disminuir la brecha entre ricos y pobres, que en el gobierno de Rafael Correa también bajó, no como hubiéramos querido, y eso es un elemento incluso para estar frustrados. Hubiéramos querido que se disminuya más esa brecha, ¿no es cierto? No se logró todo lo que se hubiera querido, pero ¿qué es lo consecuente? ¿Qué debería hacer un gobierno? Buscar que la brecha, aun cuando sea yo opositor al gobierno anterior, ¿no es cierto?, si es que esta es una política positiva, continúe. ¿Por qué eliminar la política de becas que tanto bien le hacía a los ciudadanos ecuatorianos? ¿Por qué no seguir invirtiendo? Digamos, yo creo que usted y yo, Orlando, podemos tener un punto de vista discrepante sobre algún tema, pero usted y yo seguramente vamos a querer que tengamos una nueva universidad fortalecida. Estoy pensando en Yache, estoy pensando en la Universidad de las Artes, estoy pensando en Iquian, que tiene un laboratorio espectacular para investigación. ¿Por qué ni siquiera eso pudieran sostener? Me estoy refiriendo a las grandes universidades, a la educación superior. ¿Por qué no pudieran sostener políticas de Estado? Y Estimado, estimado Pavel, termino diciéndole solo una cosita, porque usted me decía, por qué esto se está dando? Porque el Ecuador está gobernado por la mentira y por la traición. Por eso, Orlando. yo lo que no acabo de entender es la ciudadanía, el mundo en general, porque tenemos algunos amigos que realizan la misma gestión, que realizan la misma profesión eh, de comunicadores y los medios de comunicación, valga la redundancia, alternativos, no coinciden con los medios masivos. Es decir, que al Ecuador le sostiene o al gobierno le sostiene los medios masivos porque ellos son totalmente contradictorios en su gran mayoría a dar esta clase de informes. Por ejemplo, hoy en día yo he entrevistado a varias personas y hasta el momento tengo que decir con gran tristeza, no hay nada que resalte al Ecuador más que nos hacemos conocer por la corrupción, por lo dictatorial que es este gobierno. En ese sentido, ¿qué le sostiene al gobierno ecuatoriano? En el Ecuador se volvió famosa esta frase de lo que le sostiene al gobierno ecuatoriano es la pauta. Los medios que están pautados y los medios que no reciben pauta. ¿Qué es la pauta? Es el pago por publicidad, ¿no es cierto?, que se hace en determinados medios de comunicación. Que dicho de paso,
así viven los medios de comunicación y está bien, eso nadie está criticando. Cuando un medio de comunicación, digamos, es entendido o debería ser entendido, digamos, de dos lógicas, ¿no es cierto? La posibilidad de que sea un emprendimiento económico para alguien, digamos, un grupo económico, ¿no es cierto? Una familia, en el caso ecuatoriano están muy atravesados por tradiciones familiares, digamos, es entendible que tengan que vender publicidad, ¿no es cierto?, para poder sostenerse como una empresa, digamos. Pero lo que no es entendible es que sobre pretexto de lo que reciben, ¿no es cierto?, se callen o sí mencionen algunas noticias. ¿Por qué digo esto? Porque en el caso ecuatoriano es increíble cómo depende de la cantidad de, si usted quiere, contratos que puedan tener con el oficialismo, su línea, ¿no es cierto?, es cada vez callan más los temas del oficialismo. Los temas son tan complicados en este momento, Orlando, que incluso esos medios que reciben pauta, ¿no es cierto?, y que han sido el sostén del gobierno de Lenín Moreno, ven digamos, elementos tan desgastados, de elementos que llaman tanto la atención, elementos que indignan tanto, que hasta ellos tienen que publicitarlo. Entonces usted tiene unos medios de comunicación absolutamente entregados, ¿no es cierto?, a su capacidad de tener contratos o no de pautaje con el gobierno nacional y en ese sentido callan o dicen más o menos las cosas que ven críticas del gobierno nacional. Generalmente callan, ¿no es cierto? Y esto es lo que ha pasado. Segundo elemento. Usted debe haber visto, Orlando, que, digamos, periodistas, entre comillas, Leira, pues. periodistas de prestigio, entre comillas, han empezado a poner mensajes en sus redes sociales diciendo más o menos lo siguiente. Las frases no son exactas, pero más les estoy parafraseando, más o menos lo siguientes. Nos hemos tenido que aguantar un gobierno que hace daño al país por todo el odio que le teníamos a Rafael Correa. Es decir, ¿qué están reconociendo? Están reconociendo que desde esa famosa ocasión, recordará usted, Orlando, cuando le presentaron al país una foto, Lenín Moreno, con los principales representantes de los medios de comunicación nacional, en ese momento hicieron un pacto. ¿Y ese pacto fue cuál? Usted, presidente Moreno, tiene carta blanca de hacer lo que quiera, siempre y cuando proscriba el correísmo, ¿no es cierto?, y descorreíce el país. Y así, digamos, yo entiendo que eso pueda ser una fuerza política, yo entiendo que eso puede ser el pensamiento de Alianza País, puedo entender que ese sea el pensamiento de Creo, del Partido Social Cristiano, pero no puedo entender que ese sea el pensamiento de los medios de comunicación que en principio tienen que ofrecerle, digamos, información veraz, confirmada, objetivas a la ciudadanía. Y tercer gran elemento, los medios de comunicación alternativos, seguramente en el cual se inscribe este propio programa, Orlando, a lo cual yo felicito. Si no fuera por los medios de comunicación alternativos, no tendríamos idea de lo que realmente sucede en el Ecuador, porque los medios de comunicación alternativos, Orlando, están dejando ver la realidad que los medios pautados no quieren mostrar. ¿Dónde surgieron elementos como, por ejemplo, las primeras denuncias de lo que estaba pasando en algunos hospitales con compras públicas? ¿Dónde surgieron las denuncias sobre INA Papers, que de hecho no han sido investigadas? ¿Dónde surgieron algunas denuncias, si usted quiere, Pero, de... estimado Pavel, entonces quiere decir que en el Ecuador totalmente se perdió la libertad de expresión de la mayoría de personas. Pueden opinar solamente aquellas personas que están alineadas al régimen. Yo diría que yo le daría una vuelta a su pregunta, Orlando, porque es como una cosa medio hipócrita, ¿no es cierto? Una cosa de doble sentido, una cosa de doble estándar. Los medios de comunicación dicen hoy, esos medios mercantiles, esos medios oficialistas, dicen hoy que hoy sí tienen verdadera libertad de expresión, ¿sí? Pero la libertad de expresión es lo que quieren decir en un acuerdo con el poder político. Medios de comunicación y poder político se han puesto de acuerdo en qué decirle a la ciudadanía y sobre eso, ¿no es cierto?, dicen tener libertad de expresión. Entonces, tiene usted un discurso de que supuestamente hoy sí hay libertades y hoy sí pueden publicar lo que quieran, pero lo cierto es que no están publicando las cosas que realmente pasan. Y por el otro lado, tiene usted a los medios de comunicación alternativos que están diciendo lo que ven, lo que la gente critica, lo que la gente, digamos, reclama, ¿no es cierto? Y estos medios alternativos están entrando en permanente asedio por parte del gobierno. Entonces yo diría que más que perder la libertad de expresión, Orlando, los medios de comunicación oficialistas, comerciales, pautados,
han develado que nunca les interesó la libertad de expresión. Les interesó decir lo que ellos creían que era indispensable decir, necesario decir, sobre la base del acuerdo que tenían con el poder. Y esto da para explorar mucho desde el ámbito académico. Los que hacen comunicación, sobre todo Orlando, deberían hacerlo. Entonces, esto significa que, ¿cómo se entiende la libertad de expresión? La libertad de expresión se entiende por el hecho de poder expresar libremente lo que uno crea, o la libertad de expresión. Realmente lo que los medios nos están diciendo es que la libertad de expresión es entendida en tanto ellos tengan capacidad de influencia sobre la agenda mediática. Entonces, cierro con esta pregunta. ¿Realmente les interesa la libertad de expresión de todos? ¿O les interesa, ¿no es cierto?, su capacidad de influir en los gobiernos y de que esos gobiernos, ¿no es cierto?, trabajen y, digamos, lleven adelante el poder con esos medios de comunicación? Creo que han develado sus profundos intereses determinados medios de comunicación, Orlando. Ahora, dentro de lo legal, cuando ya cambie el poder político en el Ecuador, cuando la gente premio, castigue en las urnas, ¿qué pasarán con estos medios de comunicación que a sabiendas de que se estaba ejerciendo muy mal los destinos del país y los gobiernos, las cortes, todas las instituciones de las manos del gobierno? ¿Qué pasará con ellos cuando cambie ya el poder político? Difícil saber. En política a veces en política, en ciencias sociales es muy, e incluso uno tiene que rehusar hacer una respuesta que pueda suponer utilizar la bolita de cristal para saber qué es lo que puede pasar. No sé qué pueda pasar, pero le digo lo que yo creo que debería pasar. Lo que creo que debería pasar es que en las próximas elecciones el pueblo ecuatoriano vuelva a tomar los destinos del país, la ciudadanía vuelva a tomar los destinos del país. ¿Qué significa eso? Eso significa que se vuelva a gobernar para los intereses de las grandes mayorías. Porque cuando se gobiernan para los intereses de las pocas minorías, ¿no es cierto? Esto es redundante, pero así resulta. Cuando se gobierna para esos, usted tiene a solo unos que están bien privatizando sus ganancias y socializándole al resto de la sociedad sus pérdidas. Y entonces usted lo que tiene es caída del desempleo, usted tiene, digamos, aumento del desempleo, tiene caída de los indicadores que antes mejoraban las condiciones de vida de los ecuatorianos, ya no tiene garantía de derechos, ¿no es cierto? Eso debería pasar. ¿Qué debería pasar por el ámbito comunicacional? Deberíamos tener unos medios de comunicación realmente comprometidos con el desarrollo del país y no con los gobiernos de turno. Los medios de comunicación siento que se han convertido en un o unos partidos políticos más. Me refiero a esos medios, digamos, comerciales, mercantilistas de comunicación. Realmente son una especie de partido político. No informan, no distinguen entre opinión y noticia. Siempre toman partido. Digamos, construyen la noticia para su propio bienestar. Fíjese este tema, ¿no es cierto? Que lo dicen algunos periodistas. Lo que están diciendo con esta frase de era tanto nuestro odio o es tanto nuestro odio al gobierno que por eso le dimos carta blanca a Moreno, lo que están diciendo es que le dijeron que no tienen objetividad, que le dijeron, vea, presidente Moreno, usted haga o deje de hacer lo que quiera. Nosotros nos vamos a quedar callados frente a eso, siempre y cuando usted, ¿no es cierto?, digamos, persiga, proscriba a la Revolución Ciudadana, al expresidente Correa y a sus coidearios. Déjeme ponerle algunos ejemplos concretos. Si es que vamos a suponer que en la presidencia de Lucio Gutiérrez y Alfredo Palacio se hubiera establecido un museo, pongo un ejemplo, un museo con todos los regalos que recibían los presidentes en años anteriores, y Rafael Correa hubiera llegado y hubiera desaparecido ese museo, y hoy no sabríamos qué pasa con esas joyas, esos sables, esos regalos que fueron hechos de un estado a otro. ¿Usted cree que los medios de comunicación no hubieran puesto el grito en el cielo? Estarían, digamos, reclamando una salida casi cadena perpetua y la horca para Rafael Correa. Lo hubieran hecho. Pero ¿por qué le pongo este ejemplo? ¿Qué han dicho de que Lenín Moreno desmontó el museo con los obsequios que recibió Rafael Correa Delgado en esos 10 años? ¿En cuánto está valorado eso? Algunos decían que solamente unas joyas podrían estar valorados en 1, 2 millones y medio de dólares. ¿Dónde está eso en este momento, Orlando? ¿Qué han dicho los medios de comunicación frente a eso? No han dicho absolutamente nada. Imaginémonos, le voy a recordar, yo lo acabo de ver hace poco. ¿Recuerda usted, no sé si recuerda, Orlando, algún momento la hija de Rafael Correa publicó un artículo en el diario El Telégrafo? Un artículo. Ella escribió, ella estudia ciencias sociales, publicó.
hubo un linchamiento mediático increíble. ¿Cómo así? Era un abuso de poder. ¿Cómo se puede creer que haya sido, digamos, cómo se puede creer que se haya utilizado un medio público para publicar un artículo de la hija de Correa? Al menos lo mínimo que eso es una indelicadeza. ¿Qué dicen estos mismos medios de que la hija del presidente Moreno, ¿no es cierto?, goza de un salario de más de 7.000 millones de dólares en Estados Unidos, regresan a un montón de funcionarios de carrera y ahí no quieren topar nada? ¿Qué dicen de, ¿no es cierto?, hijos y parientes de asambleístas que en este momento están encaramados en el servicio exterior ecuatoriano? ¿Qué dicen los medios de comunicación? No dicen absolutamente nada. ¿Cuál ha sido el registro noticioso del caso de INA Papers? ¿Se imagina el caso de INA Papers en época de Rafael Correa? ¿Usted se da cuenta de cuál hubiera sido la agenda noticiosa del Universo, del Expreso, del Comercio, de Coavisa, de Teleamazonas? Y hoy dicen algo sobre estos temas, Orlando, absolutamente nada. Y yo creo que si no habría estos medios de comunicación alternativos donde uno puede decir al menos esto, por lo menos le siembra al ciudadano la inquietud de preguntarse, entonces, ¿esos medios de comunicación informan objetivamente o están coaligados con el gobierno de turno? Y en este momento es claro que están coaligados y son parte de la estructura de poder que lastimosamente ha llevado al Ecuador al precipicio en el que hoy estamos. Llevamos conversando 25 minutos, 26 minutos. La pregunta inicial fue: ¿cuáles fueron los logros y fracasos de este gobierno? Y en 25 minutos no ha logrado citar uno. Esto implica que definitivamente este gobierno no tiene logros, a pesar de que, nuevamente reitero, utilizaba el eslogan de la cirugía mayor, todos vamos contra la corrupción, caiga quien caiga, pero los indicadores, la vida real, el personaje de a pie no logra rescatar absolutamente nada de este gobierno. Ahí va mi pregunta, estimado asambleísta. Octubre fue una fecha muy clave, fue la detonante para que el gobierno entienda que no tiene ese respaldo, como si lo posicionan los medios de comunicación masiva. Se perdió una gran oportunidad de revertir las decisiones del gobierno. Sí, sí, Orlando. Y déjeme solamente centrarme en cuatro elementos para decirle, ahora sí, después de 26 minutos de que estamos conversando, Rati, le dije al inicio que voy a tratar de encontrar los logros de la conversación, pero me ratifico en que no hay ningún logro. Y para ratificar y ponerle más énfasis, le voy a decir algo que usted decía. Corrupción. Cirugía mayor ofrecieron de corrupción y hoy lo que tenemos es la feria de la alegría en la compra pública en hospitales. ¿Se ha combatido con la corrupción? Nada, calificación cero. Vivienda. Se hablaron de 325.000 viviendas, ¿no es cierto? Y en este momento no son nada claros los datos de cuántas viviendas se han entregado, que evidentemente no tienen ni punto de comparación con 325.000 viviendas. Empleo. En campaña ofreció 1 millón de empleos, ¿no es cierto? Y lo que tenemos son más bien cerca de 400.000 plazas de empleo perdidas, incluso considerando la pandemia, ¿sí? Y ayer, yo no sé si usted estuvo atento a todo, entenderé que sí, Orlando, a todo el informe de la Nación. Es vergonzoso. Yo personalmente le puedo decir, ¿no es cierto?, las veces que estuve frente a un informe de la Nación. Debieron haber sido 3 o 4, ¿ya? No dormí semanas enteras, digamos, preparando esos informes a la Nación. ¿Por qué? Porque usted tenía que tomar todos los indicadores de las áreas: salud, educación, agricultura, turismo, producción, conectividad, ¿no es cierto?, y presentar un informe. Y el presidente Correa se tomaba 3 horas, ¿no es cierto?, mucha gente evidentemente les resultaba cansón, esto es cierto, pero también, digamos, la gran pregunta es si acaso ese no era el tiempo que había que destinarle a que un gobierno le informe a la ciudadanía lo que había trabajado en todo un año. Y se presentaba indicadores y se decía, aquí estamos bien y aquí estamos mal. Algo de eso presentó ayer el presidente Moreno. De hecho, dijo, los informes a la nación, ya aquí estoy dejando el informe, evalúenlo, lo vamos a evaluar evidentemente, y me quiero centrar en el futuro. Pero con lo de octubre, con lo del COVID, ¿no le parece que el informe debía haber sido sustancioso?
Esto exactamente pasó en octubre, estas fueron las razones, así lo estamos corrigiendo. Habló de cuántos son efectivamente las víctimas de COVID, habló de cuántos son los médicos que están contagiados por el hecho de haber estado en la primera fila enfrentando esto. Nada, una suerte como de distanciamiento, de divorcio con la realidad increíble, Orlando, y por lo tanto, evidentemente, no encuentro, ahora sí lo digo de manera enfática, ni un solo logro en este gobierno. Octubre, ¿qué pasó? Octubre fue la mayor movilización desde además justamente en octubre estábamos a días de celebrar, a meses de celebrar 40 años de regreso a la democracia. Y en los 40 años de regreso a la democracia, yo no había visto, a pesar de que ni siquiera estuve en el país, para bien y para mal no estuve en el país en todo ese mes, porque estaba haciendo mis estudios doctorales fuera del Ecuador. Para bien y para mal no había visto una movilización parecida, ¿no es cierto? Gran movilización, al menos 12 días de protesta continua. Y también supuso el despliegue de violencia estatal más grande de los últimos 40 años. Entonces, es un hito histórico del cual los ecuatorianos no nos podremos olvidar. ¿Qué pudo haber pasado en octubre? Orlando, me parece muy buena su pregunta. Lo que pudo haber pasado en octubre es un gobierno que tal vez tuvo que haber tomado una decisión como la de dar un paso al costado. ¿Por qué eso no sucedió? Porque el movimiento indígena, ¿no es cierto?, volvió a convencerse de una cosa, y esto es lamentable, Orlando, para el país. Al país le han puesto, es como si el Ecuador se subsumiría en esta lógica de correísmo y anticorreísmo. Y esto es de una miopía tal, Orlando, porque el Ecuador es mucho más que el correísmo y el Ecuador es mucho más que el anticorreísmo. El Ecuador es mucho más, el Ecuador tiene, qué sé yo, el Ecuador no debería estar, digamos, resumido en esta suerte de dicotomía. O eres correísta o eres anticorreísta, porque el Ecuador es mucho más. Porque el Ecuador es mucho más que el correísmo y el Ecuador es mucho más que el anticorreísmo. Y al movimiento indígena le dijeron, tú no puedes hacerle el juego al correísmo, con esta idea, ¿no es cierto?, de que el correísmo es todo y nada. Tú no puedes hacerle el juego al correísmo. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, ellos fueron a una negociación y en esa negociación, ¿no es cierto?, le hicieron el juego al poder y no al pueblo. Yo creo que en ese mismo momento el movimiento indígena le traicionó a la gente que estaba en la calle y que creía que ellos podían, ¿no es cierto?, generar una suerte como de bocanada de oxígeno en la forma en la que se estaba gobernando. Llegaron a una negociación y eso impidió que se dé otro tipo de resolución, Orlando. Y finalmente debería decirle que si es que eso pudo haber supuesto una renuncia, por ejemplo, del primer mandatario o alguna cosa así que nunca sucedió, la otra era la que pudo haberse dado constitucionalmente y era una suerte y era explorar la posibilidad de la muerte cruzada. Explorar la posibilidad de la muerte cruzada no es ninguna ilegalidad. Eso está en el texto constitucional y ese texto se pudo haber evaluado o no se pudo haber evaluado. Para eso, usted, Orlando, dicen que la Revolución Ciudadana ahí quiso conspirar, nada más lejos de la realidad, porque la Revolución Ciudadana son 30 votos, pero para que usted hubiera tenido que llegar a esa realidad se necesitan 92 votos. Es decir, hubieran faltado 62 voluntades para, ¿no es cierto?, cumplir este famoso sueño de la bancada de la Revolución Ciudadana. Pero la Asamblea Nacional ni siquiera sesionó en los días de mayor crisis sociopolítica del Ecuador de los últimos 40 años. Y finalmente, digamos que no pasó lo uno, no pasó lo otro. El gobierno tuvo que haber hecho, digamos, un análisis de conciencia y hacer cambios. Tuvo que haber cambiado, por ejemplo, a su ministro de Economía para refrescar las filas. ¿Lo cambió? No lo cambió. Tuvo que haber cambiado a la ministra de Gobierno. ¿La cambió? No lo cambió. Tuvo que haber cambiado al ministro de Defensa. ¿Lo cambió? No lo cambió. Tuvo que haber hecho algún mínimo cambio, Orlando. Tuvo que haber dicho, yo sensible con el pueblo voy a hacer un ajuste en mi equipo de gobierno. ¿Lo hizo? No lo hizo. Entonces, evidentemente, lo de octubre fue para la sociedad perder una oportunidad de que se encauce el gobierno, para el gobierno perder una oportunidad de encauzarse a sí mismo y los resultados son que hoy la situación, evidentemente estamos atravesados por la pandemia, ya son otras condiciones, pero tenemos un gobierno que sigue sin brújula, sin horizonte y sin ningún logro de gestión. Estimado Pavel, yo quiero plantearle ahí esta pregunta. El movimiento indígena, desde su análisis, desde su óptica, ha perdido credibilidad a partir del mes de octubre.
Sí, pero hay que tener una advertencia, Orlando, hay que tener una advertencia. El movimiento indígena son dos palabras y es un gran membrete. Pero yo creo que para ser justos hay que, digamos, ver qué hay debajo de ese gran membrete. Porque si no analizamos nosotros qué hay debajo de ese gran membrete, nosotros podemos ser o justos con todos o injustos con todos. Y eso me parece que sería un grave error. Entonces la pregunta sería, estimado, ¿los dirigentes indígenas han perdido credibilidad? ¿Por qué les cito esto yo? Porque ayer en informaciones que se filtran, el presidente de la CONAIE dice que él no va a salir a las protestas porque en este momento se va a concentrar en salvar vidas. Cuando se está convocando a manifestaciones o ya hay manifestaciones esporádicas dentro del país, pero el presidente de la CONAIE dice que no va a salir. Entonces, no entendemos por qué es que no se quiere sumar a esto cuando dicen estar luchando por la sociedad ecuatoriana, por eliminar los distanciamientos que existen entre el rico y el pobre. Y no solamente lo dice él, sino varios líderes políticos, pero que vemos en la práctica no lo hacen así. Ya ahí yo estoy mucho más de acuerdo con la pregunta, Orlando, y sin embargo a eso le haría nuevamente una disección adicional. Entonces, no creo que habría que hablar del movimiento indígena, creo que hay que hablar de la dirigencia, efectivamente, y creo que ahí incluso yo separaría tres grandes bloques. La vieja dirigencia, la nueva dirigencia y la dirigencia local, ¿no es cierto? Y las bases del movimiento indígena. Las bases del movimiento indígena son un baluarte de lucha en el Ecuador hoy y siempre. Las dirigencias nuevas, hay dirigentes interesantes, sobre todo los nuevos dirigentes, me parece que hay dirigentes a nivel local muy interesantes que hay que ver qué opinan, cuál es su lectura de la realidad y seguramente no va a ser la misma que los dirigentes, la vieja dirigencia indígena. Y esta vieja dirigencia indígena me parece que esta sí está absolutamente desgastada. ¿Por qué? Por lo que usted acaba de decir. Y habría que hacerle una pregunta ahí directamente al señor Vargas, ¿no es cierto? Ellos tendrán sus razones, yo no voy a criticarlos acá, pero la pregunta es, ¿están bajo procesos de investigación en este momento, ¿no es cierto? A nivel de fiscalía, a nivel de alguna investigación, porque no se extrañe, Orlando, de que una de las cosas que puede estar pasando detrás es las típicas formas de presión, ¿no es cierto?, de unas instituciones estatales que te investigan y con eso de alguna otra manera buscan acallarte. Veamos, solamente déjeme ponerle un pequeño paréntesis, pero que es bien importante. Hace pocos días, son 10 días creo, votamos unas leyes, se votó en la Asamblea Nacional, con nuestro voto en contra, evidentemente, unas leyes totalmente perjudiciales para el Ecuador de hoy, ¿no es cierto?, el Ecuador de la pandemia, ¿sí? Eh, antes de la votación, un día, 2 días antes de la votación y las horas antes de la votación, las noticias eran estas: se allanan los hospitales de Guaya, se allanan los hospitales de Manabí, se allanan los hospitales de Los Ríos, Allá se quería allanan, llegar yo, ya ¿no es quería llegar cierto? yo. Sí, Y continúe, por favor. Orlando, después de la votación, eso es noticia. Desapareció la noticia. Mágicamente desapareció. Ya nadie habla del allanamiento a la casa de uno de los asesores de un asambleísta. Ya nadie habla de cuáles han sido los resultados de los allanamientos a determinados hospitales de la seguridad social en distintas provincias. La pregunta que le hago yo a usted y a la ciudadanía es, ¿no será entonces que esa lógica de los allanamientos era una suerte como de ablandar los votos que venían horas después, días después? ¿Por qué después de que se vota, ¿no es cierto?, se votan favorablemente esas leyes, desaparece eso de la agenda mediática? Y entonces lo que le quiero decir es, habrá que ver, ¿no es cierto? Y por eso esa dirigencia debería decirle con transparencia al país, ¿no es cierto?, cuál es su parecer. Nadie está diciendo que llamen a movilizaciones cuando en este momento lo importante es, digamos, cuidar las vidas. Evidentemente hay que tener mucha cautela, pero también es, digamos, raro que la dirigencia indígena que se había manifestado tan adversaria al paquetazo económico, ¿no es cierto?, hoy no quiera decir nada sobre ese paquetazo económico. Cuando solo por ponerle un ejemplo, lo que en octubre fue la bandera de lucha, que fue la eliminación del subsidio de los combustibles, hoy ya lo hicieron de modo, digamos, socapado, ¿no es cierto?, de modo no tan claro, pero no se ha dicho nada. Y esto también supone, con esto termino, una utilización del gobierno de la pandemia.
Yo lo cual creo que es bien bajo, ¿no es cierto? Es una actitud bien baja. Valerse de la pandemia para seguir implementando el paquetazo económico que le impuso al país el Fondo Monetario Internacional, me parece que es una estrategia bien baja. Terrible lo que se vive en mi país. Yo quiero, para ir cerrando ya la entrevista, asambleísta, ¿habrán elecciones en Ecuador en el 2021 o el gobierno utilizará una vez más el pretexto de la pandemia, que no pueden concentrarse grandes cantidades de personas porque no se tiene idea cuándo saldrá esa vacuna? ¿Habrán elecciones en Ecuador? Y sí, y con su permiso y el de su audiencia, Orlando, tal vez con esta pregunta, si usted está de acuerdo, podríamos terminar. Se me acaba de cruzar con otro compromiso. A ver, también me parece una gran pregunta por lo siguiente. En los papeles tiene que haber, Orlando, en los papeles tiene que haber. Nada debería indicar que no tengamos elecciones en febrero del 2021. Nada debería indicar, ¿no es cierto? Tiene que haber. Claro, lo que vamos a tener es un problema económico para enfrentar esas elecciones y hay que ver, ¿no es cierto?, si se alcanza una vacuna, una cura para ese momento. Pero digamos que hasta fin de año seguramente el mundo estará viviendo esto que se ha dado en llamar nueva normalidad, ¿no es cierto? Ya sabremos cómo enfrentarnos al virus, no sabemos también qué pueda pasar, puede ser que ya haya bajado totalmente su curva de contagios, ahora se habla de un segundo rebrote, aunque se dice que este rebrote de alguna u otra manera causa igual estragos complicados, pero que es menos letal. Entonces, el virus mismo habrá tenido otro comportamiento. Yo anhelo, y este es un anhelo como ciudadano del mundo, que encontrar la vacuna sea un logro en los próximos meses, lo anhelo realmente, ¿cierto? Pero si nada de esto sucediera, no podemos pasar en cuarentena, seguramente no va a pasar esto, porque la gente necesita trabajar, comer, digamos, no exponerse a deterioros en su salud mental, psicológica, ¿no es cierto? Y por lo tanto, de alguna u otra manera, se habrá flexibilizado ya la etapa de cuarentena total. Yo estoy diciendo esto hasta finales de año. Con lo cual, en febrero no tenemos ningún indicador de que no podamos ir a votar. Insisto, tal vez las condiciones económicas sí son complicadas para el Ecuador, pero no debería haber ninguna novedad. Y por lo tanto, lo que debería pasar en papeles de Orlando es que en febrero se presenten las propuestas que el país crea que son necesarias, útiles, que la gente vote democráticamente y que tengamos un nuevo proyecto político elegido. Pero su pregunta es muy importante porque como están las cosas y con el apetito de quienes nos gobiernan, nada es imposible. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, habrá que estar muy atentos que ellos no quieran decir, no hay condiciones de las elecciones, no hay plata para las elecciones, hay que aplazarlas un poco más allá las elecciones. Si es que eso llegara a aparecer, Orlando, ya estaríamos claramente rompiendo el orden democrático constitucional del Ecuador y prácticamente tendríamos un gobierno que se declararía en dictadura. ¿Esto debería ser posible? No debería ser posible, pero usted tiene un ejemplo vecino que es el caso de Bolivia. Si en Bolivia han querido hacer eso, no habría que extrañarse que en el Ecuador alguien tuviera ese tipo de deseos trasnochados, ¿no es cierto? Y habrá que estar muy atentos de que eso no suceda así. Ya si tenemos una crisis económica severa, ya si tenemos una crisis social, ya si tenemos una crisis sanitaria, evidentemente no podemos darnos el lujo de tener también una crisis política. Al Ecuador, lo mejor que le puede hacer es que sus elecciones se den en febrero del 2021 y que podamos terminar estos 3 años, para ese momento serán 4 ya, esos 4 años de desgobierno que tanto daño le han hecho al Ecuador. Estimado Pavel, me quedan algunas preguntas. Me gustaría que me responda a esta pregunta. No le quiero quitar más su tiempo. Si se llegara a dar las votaciones electrónicas y asistidas, ¿cuál es la confianza que se tiene en ese método de votación, ya que algunos líderes políticos están impulsando ese nuevo método? ¿Eso no es riesgoso? Es riesgoso, Orlando, digamos. Yo sí quisiera que el país tuviera en algún momento determinado una votación electrónica, que sea fácil, que sea transparente, ¿no es cierto? Y que garantice la voluntad democrática del pueblo ecuatoriano. A mí me gustaría, pero hacerlo al apuro, digamos, con las dificultades. Este Consejo Nacional Electoral, fíjese,
es que Orlando realmente esto es una tragicomedia, ¿no es cierto? Da ganas de llorar y da ganas de reír, porque al mismo tiempo, porque usted me hace unas preguntas que me hacen acordar de ciertas cosas. Recuerde usted el famoso Trujillato, ¿cierto? El Consejo de Participación Ciudadana. Nada de lo anterior sirve, todo lo nuevo es lo mejor, ¿sí? Y ahí nombraron el Consejo Nacional Electoral de Transición. Y ese Consejo Nacional Electoral de Transición dio como fruto el Consejo Nacional Electoral actual, ¿sí? Me refiero al Consejo Nacional Electoral. Se suponía que si vino tocado por el Trujillato, ¿no es cierto?, este consejo ya era perfecto. Pero tuvimos un proceso electoral en el 2019 absolutamente atropellado. Provincias como Los Ríos, provincias como Manabí, provincias como Pichincha, se demoraron en tener resultados y algunos han levantado, ¿no es cierto?, dudas sobre la transparencia de los resultados en algunos, digamos, recintos de algunas provincias del país. Si ese Consejo Nacional Electoral, que se suponía era perfecto, pero resultó que era como cualquier otro, hecho de hombres y mujeres mortales, susceptibles de errores, ¿no es cierto?, y cometió errores que algunos han dicho son los errores más importantes que se habían cometido en los últimos procesos electorales. La pregunta es, ¿estará ese Consejo Nacional Electoral preparado para hacer unas elecciones digamos, a la rápida, a la loca, como decimos nosotros acá en el país, ¿no es cierto?, con voto electrónico que sean confiables? Yo dudo mucho. Y frente a un tema que puede estar bien estructurado, pero no da confianza, frente a un tema que ya se conoce y da más confianza, es preferible optar por lo segundo. En lo absoluto, por más tecnología que tenga, si yo siento que esa tecnología no va a dar la confianza a todo el pueblo ecuatoriano, yo por último me tengo que aguantar, prepararme para que en 2 elecciones adicionales o en la siguiente, es decir, después de 4 años, ya podamos tener voto electrónico. Pero ¿qué estamos hoy? Estamos 23 de mayo, ¿no es cierto? Ya, y es decir, Oye, ya 25, perdón, acabo de ver mal, 25 de mayo, ¿sí? ¿Cuánto nos falta? En realidad, 10 meses para que sea el proceso electoral. En 10 meses armar unas elecciones electrónicas, dudo mucho y para nada tendría que ser así, Orlando. Sería tal vez un error garrafal con la democracia del país. bueno, muchísimas gracias, mi estimado Pavel. Palabras de despedida para los ecuatorianos, para la gente que le pueda mirar a nivel, sobre todo acá en Nueva York. Tal vez algunas pequeñas frases, digamos, lo evidente es que como se nota en el gobierno nacional no tenemos liderazgo. No tenemos liderazgo y las cosas van de mal en peor. Y por lo tanto, cuando no hay liderazgo, solo es la unidad del pueblo la que saca adelante a la sociedad. Así que necesitamos estar unidos, firmes, y tener también la confianza de que vamos a superar este complicado momento. Se nos vienen días muy difíciles porque lo sanitario ha sido una pandemia y el desempleo será otra pandemia. Se nos vienen días muy complicados en materia económica y social, así que hay que estar atentos de lo que pueda pasar. De todas maneras, los ecuatorianos estamos hechos también de un material que es irrompible y por lo tanto vamos a superar ese mal momento que se nos avecina, ¿no es cierto? Y tenemos que hacerlo estando unidos. A las personas que están en Estados Unidos, ¿no es cierto?, que miran este programa y otros, decirles muchas gracias porque siempre, digamos, son el soporte del Ecuador no estando aquí, y eso significa que cada vez que los veamos en cada espacio les damos un agradecimiento. Y a usted, que como parte de otros medios que no están favorecidos de la pauta oficial, pero que sí tienen la vocación de informar con objetividad al país, desearles éxitos, decirles que sigan adelante y que su trabajo es fundamental, porque mostrar la otra realidad, la que no muestran los medios de comunicación oficiales, comerciales, ¿no es cierto?, entregados al poder de turno, es fundamental para que los ecuatorianos tengan el panorama completo. Sí, solamente teniendo el panorama completo, los ecuatorianos podrán tener las decisiones que ellos crean las mejores, pero eso solo se da si tienen el panorama completo. Así que muchísimas gracias, Orlando, y estoy siempre presto para cualquier otra oportunidad podamos seguir conversando. Muchísimas gracias. Fue la entrevista, fue las palabras del asambleísta Pavel Muñoz. Llegamos al final de nuestro programa. El agradecimiento de siempre a nuestra audiencia por permitirnos ingresar en vuestros hogares. Soy Orlando Carrera. Dios mediante, nos vemos en una próxima ocasión. Abrazos para todos.